Leti Iba y Carla Gamboa, que es doctora en música de la Universidad de los Andes, y es ese tema de combinar, tiene todo un trabajo vocal, es un concepto vocal, más un tema de luces, y eso lo vamos a hacer en el domo a las 7 de la noche. El viernes, entonces, tenemos otra conferencia que es algo única en su especie también, porque es la relación entre música y física. Puede ser. Voy a tener en eso. Y solamente una persona en Colombia que conozco que tiene esa doble dualidad, es físico de la Universidad Nacional y además es músico de la Universidad Nacional, toda su vida, de su escuela, y además es máster en física, donde combinó ambos conocimientos. Actualmente está haciendo su doctorado y está Jorge acá, entonces él va a colaborar el viernes, ¿cierto? Sí, desde las 6:15. Se llama igual que yo. El sábado, entonces, Germán Puerta, a las 4:15, va a traer toda una sesión de conciertos espaciales, porque los humanos somos seres sociales y no importa si estamos a 500 kilómetros en la estación internacional, pues también podemos poner una guitarra, hacer una canción. Entonces, varios ejemplos. Y por último, el domingo, este es un taller vocal a las personas que les interesa la música, ¿cierto? Ya ese sí es un taller que solo es de 25 personas, que va a estar acá en Carolina Gamboa, y es bajo inscripción. Ya está en el enlace web del planetario ese formulario de inscripción. Entonces, voy a empezar esta charla. Esta charla tiene 3 partes. Una parte es pues, el contexto teórico, porque vamos a entender un poco cuando hablamos de sonido y ¿cierto? Vamos a escuchar algunas cosas que están relacionadas con planetas, con estrellas, con galaxias, incluso con la radiación cósmica de fondo, que es ese vestigio de lo que es el Big Bang, es el momento inicial del universo. Pero siempre uno dice, bueno, o sea, ¿cómo es posible escuchar la luz? ¿Cierto? Y esa era un poco la promoción del evento. Entonces vamos a tener un background físico y después de ese background físico corto vamos a entrar a escuchar esos sonidos del espacio y al final vamos a entender por qué los escuchamos. Porque es luz, ¿cómo escuchar la luz? Entonces tenemos que entender algo que es luz, ¿cierto? Porque a pesar de que la luz es algo tan cotidiano, ¿cierto? A veces no sabemos qué es, no sabemos qué es un color, es el color rojo, es el color azul. Y después vamos a mirar eso. Entonces, me siento en mi ciencia. Este edificio, yo soy un admirador de Rogelio Zamora. Hizo esa misma y pues tenemos sus grandes obras, las Torres del Parque. Esta es otra gran obra que tuvo, que es el edificio posgrado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Es muy bonito, una frase de la señora del sueño, el hombre para crear su lugar para vivir, el lugar por excelencia donde la utopía es posible. Entonces, esta imagen, ¿cierto? Yo puedo tomarla desde un helicóptero. Después, usando satélites, yo puedo tomar esta imagen. Esto es cartografía no 10.000, no 25.000, ¿cierto? Pero dice, bueno, ¿qué proceso físico se obtiene esta imagen? ¿Qué es lo que está detrás? Estas otras imágenes. Aquí yo tengo una imagen, esta es en Chile, con el laboratorio de teledetección, en la Universidad de Concepción, y esta es la temperatura superficial de la Tierra, ¿cierto? Este mapa es la temperatura superficial del mar, ¿cierto? Esto es monitoreo de incendios y esto es índice de vegetación. Entonces lo interesante es estas personas utilizan esta información, por ejemplo, para hacer agricultura de precisión y hacer pesca de precisión. Entonces uno dice, bueno, estas imágenes, ¿cierto? ¿Qué proceso físico está detrás para obtener estas imágenes? Esta es la primera imagen obtenida por un grupo colombiano de su territorio, solamente descargando, o sea, se construyó la estación terrena para descargar estas imágenes, porque generalmente las imágenes se compran, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se obtienen estas imágenes? Con estas imágenes podemos también hacer esto, que es, eso es la Sierra Nevada. Se cogió esta imagen del territorio colombiano, se cogió la Sierra Nevada de Santa Marta y se hizo un mapa de temperaturas, donde este es el valle de la sierra. Entonces, ¿cómo se obtiene esa información? Mediante el uso de esa antena, ¿cierto? Esa antena. Pero uno dice, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que, ¿cierto? Usando esta antena, yo puedo producir esta imagen, ¿cierto? Este edificio de acá es el que queda, es el edificio Manuel Enciso, en la Universidad Nacional, que queda pegado al edificio de Salmón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? El satélite
recibe la información, se la envía esa información a la antena de recepción, se la envía a un radio, después llega a un computador y finalmente, después de todo un procesamiento, tenemos la imagen. Pero ¿qué tipo de información recibe, emite el satélite de observación de la Tierra? Radiación electromagnética. ¿Pero eso qué es? ¿Esto qué es? Entonces, la misma información que proviene de las estrellas. Aquí tenemos, ¿cierto? Orión, cinturón de Orión. Nos mete el Betelgeuse, ¿cierto? Aries, comparado aquí con es la más brillante, ¿no? Tenemos la Vía Láctea. Aquí esa radiación electromagnética, esa misma información, ¿cierto? Que nos llega de la Vía Láctea. Nos llega, por ejemplo, de esta galaxia M31, está alrededor de 2500 años luz, ¿cierto? Así sería nuestra Vía Láctea si nosotros pudiéramos salir de ella. Lastimosamente estamos muy lejos de hacerlo. Esta es la imagen astronómica más profunda en el visible que tenemos del universo, se llama la imagen ultraprofunda del telescopio espacial Hubble, y esa imagen es una región del cielo de 1/10 del tamaño de la Luna. Es decir, que ustedes cogen la Luna llena y la parten en 10 pedazos, y cogen un pedacito de ellos, y en ese pedazo ustedes tienen toda esta información, donde todos los puntos, toda esa información que me llega son las galaxias más distantes del universo, donde la más cercana está a 2.500 millones de años luz y la más lejana está alrededor de 13.000 millones de años luz. Todo esto son galaxias, todos los puntos que ustedes ven. Por ejemplo, nos llega este tipo de información del universo, ¿cierto? Esa radiación electromagnética. Estos son nubes de polvo donde están creando estrellas. Algunas personas le llaman los pilares de la creación y los que son más frecuentes, las manos de Dios, ¿no? Pero, ¿qué es la luz? ¿Cierto? Porque queremos responder eso, ¿qué es esa radiación electromagnética? Pues es luz, ¿cierto? Y todo empieza con este descubrimiento de Isaac Newton, donde él se da cuenta que tengo un haz de luz blanca, ¿cierto? Paso a través de este sistema óptico y tengo la descomposición de los colores. Pues eso ahorita no nos sorprende, porque estamos en la era digital donde vemos hologramas, es trivial. Pero eso hace 350 años, pues era sorprendente y puso a todas las personas a pensar, ¿cómo es que yo tengo un haz blanco y después son un chorro de colores? ¿De dónde sale eso? Entonces, todos los físicos empezaron a pensar en un mismo modelo, pasaron alrededor de 200 años, hasta que esta persona hicieron muchos experimentos, y entonces está el tema de la camiseta que dice, y Dios dijo las ecuaciones de Maxwell, señor de Maxwell, y se hizo la luz. Entonces, la luz está compuesta de campos eléctricos oscilantes, campos magnéticos oscilantes, y entonces es una onda electromagnética, es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. Sus aspectos teóricos están relacionados con la solución en forma de onda que emiten las ecuaciones. Entonces, lo curioso es que eso que era tan volátil, lo pudimos concentrar en 4 ecuaciones, y por eso, pues, lo que hizo fue Dios, ¿cierto? Hizo la luz a través de ¿qué? De Maxwell. Entonces podemos explicar lo que era la luz. Son ondas electromagnéticas, una componente eléctrica magnética. Ustedes saben que una onda tiene una longitud de onda, ¿cierto? Tiene una velocidad de propagación. Y aquí viene algo que es muy interesante. Entonces, es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos darle una explicación a lo que es un color. Porque antes de eso, antes de esta charla, para muchos de ustedes, ¿el color qué era? ¿Cómo definían un color rojo? ¿Un color azul? ¿Un color amarillo? Pues, ¿cómo nos lo enseñaron cuando estábamos pequeños? Tan amarillo como el sol. Nos ponían a pintar los paisajes. Tan rojo como la sangre cuando se oxida, ¿cierto? Tan verde como las hojas de los árboles. Pero hoy, ¿cierto? Retomando Maxwell, retomando que la luz es radiación electromagnética que se propaga a través de ondas electromagnéticas, pues tenemos que el rojo, obviamente tenemos que hablar de esta unidad de medida, es una longitud de onda, es decir que rojo son 6500, es una onda electromagnética de 6500 astron, ¿cierto? Esa longitud de onda, donde de astron es 10 a la menos 10 metros. Ese número no dice nada, pero si yo les digo que ese es el tamaño, es el diámetro de un átomo de hidrógeno, ¿y ustedes están hechos de qué? De sangre. Y la sangre es plasma sanguíneo, glóbulos rojos, plaquetas, proteínas, y el plasma sanguíneo es 90% agua, que es H2O. Entonces es un chorro de hidrógenos ahí. Y el átomo, el tamaño de un átomo de hidrógeno es esta unidad, un astro. O sea que esa longitud de onda de la luz roja es 1500 veces el diámetro de un átomo de hidrógeno.
el rojo es 6500, el verde, la luz verde es una onda electromagnética de alrededor de 5300 astro, el amarillo 5800 astro, azul 4800. Lo coloqué intencionalmente porque esto es lo que ustedes asocian con rojo, esto es lo que asocian con verde, este pigmento lo asocian con amarillo, este pigmento con azul. Pero ¿qué sucede? Que después de que Maxwell encuentra eso, pues por fin logramos entender distintos tipos de radiación que no teníamos explicación. Y entonces teníamos que lo que vemos con nuestros ojos solamente es una pequeña región de todas las ondas electromagnéticas que nos llegan del universo. Tenemos rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojos, ondas de radio, ¿cierto? De todas las gamas. ¿Qué sucede? Que el hombre, el ser humano, no se conformó con entender qué es la luz, sino que empezó a construir instrumentos para detectar todo tipo de luz. Y entonces el ser humano construyó instrumentos para detectar rayos gamma, para detectar rayos X, para detectar ultravioleta, para detectar infrarrojos, para detectar ondas de radio y además para emitir luz. Entonces logramos hacer esos instrumentos, pero no nos conformamos con eso. Hacia el año 2000, después del éxito del telescopio espacial Hubble, que fue lanzado en 1990 y fue el primer telescopio que llevaba instrumentos en el visible para observar todo el universo, en el año 2000 se colocaron telescopios espaciales en todas las bandas, y años anteriores a eso se ha enviado en un satélite llamado el Voyager, se ha enviado pues un instrumento de ondas de radio para recibir las ondas de radio de los planetas y de todo lo que pasa. Entonces, esta imagen me muestra el contexto astronómico. Yo tengo acá, esta es la nebulosa del Cangrejo en diferentes longitudes de onda, es decir, con los distintos tipos de luz. Esto es lo que se ve en el visible, pero cuando ustedes van a ondas de radio, ven esto. Cuando ven el lejano ultravioleta, ven esto, rayos X y rayos X y finalmente rayos gamma. Es decir, que hacia el centro de la región tenemos una fuente de rayos gamma. Entonces, ustedes saben, rayos gamma asociados con explosión nuclear, rayos X, radiografías, ultravioleta, nos protegemos, visible, infrarrojos, microondas, ondas de televisión. Y entonces, esto nos lleva finalmente a que nosotros hemos lanzado satélites para detectar las ondas electromagnéticas en todas las bandas del espectro, desde rayos gamma hasta ondas de radio, de todos los objetos astronómicos que hemos querido. Y además hemos lanzado un satélite, ¿cierto? Un telescopio llamado el Voyager, que ya está saliendo de nuestro sistema solar con detectores en las microondas y en ondas de radio. Y eso nos ha permitido tener información de esa luz. Entonces, esto es un poco la publicidad pues, de todo este fue el póster, ¿cierto? Todos los eventos que tenemos. Entonces, los sonidos del universo. ¿Es posible escuchar la luz? Esta es la promoción, este es nuestro querido Voyager, que además tenía algo que fue motivado por Carl Sagan, que era, pues, eso fue lanzado hace ya varias décadas, y coloquemos dentro de ese satélite, ¿cierto? Este disco, que contiene toda la información más relevante de la raza humana, con esa intención de que él va a viajar por siempre y pueda encontrarse con otro tipo de ser, ¿cierto? Y nos puedan conocer, porque lastimosamente enviar una radiación electromagnética con esa información desde la Tierra no llegaría a la distancia a la cual ya está nuestro querido Voyager. Se lanzaron dos. Este fue el disco original, ¿cierto? Aquí lo que muestran, entonces aquí está una descripción, ¿cierto? Un poco tiene que ver la posición de la Tierra, tiene también los datos del átomo de hidrógeno, cómo funciona ese disco en código binario, que es lo más básico, ¿cierto? Y los mensajes que tienen desde la Tierra son escenas de la Tierra, saludos desde la Tierra, música de la Tierra y sonidos de la Tierra. Entonces, por ejemplo, tenemos, eso es la lista de los sonidos, ¿cierto? Entonces, como los volcanes, cómo suenan, los terremotos, cómo suenan, los truenos. Camilo, sí. Además es un disco con aguja. Y ahí va la aguja. Claro, porque es de la época. Sí. Es un disco de oro. Y aquí pueden ver el fuego cómo suena. Entonces ustedes pueden meter a la página del Voyager y entonces ustedes pueden escuchar todos esos sonidos. El fuego,
el tren, El ballena. el tractor. Y aquí está, eso lo tomé hoy, y esta es la distancia que está desde la Tierra en kilómetros y en unidades astronómicas. 125 unidades astronómicas. Se supone que la unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces está lejísimos, ¿sí? Distancia del Sol. Y el Voyager 1 y el Voyager 2. Aquí se ve un poco pues, lo que está describiendo. Actualmente aquí están los dos Voyager y han encontrado una cosa muy interesante, ¿cierto? Esto es lo más cercano, lo más relacionado con la raza humana que está viajando a través del espacio, porque pues lleva información de nosotros. Y encontraron que el Sol, de alguna forma, genera una especie de burbuja magnética que nos protege todo el medio exterior. Es algo muy curioso. Al mismo tiempo que la Tierra con su campo magnético nos protege de los efectos dañinos del campo magnético solar, el campo magnético del Sol nos protege de lo que está alrededor. Una cosa de otras estrellas. Entonces aquí se ve un poco todo ese, el Voyager 1, el Voyager 2, esto que llaman una burbuja de choque. Pero hasta allá no sabemos. Ellos están diciendo que realmente tenemos detrás del sistema solar. Entonces un radiotelescopio, ¿cierto? Este es uno de los más modernos, que fue colocado ya hace pocos años en algo que se llama el ALMA. Entonces el gran arreglo milimétrico y submilimétrico de Atacama, eso queda al sur de Chile. Y ustedes ven, esta es una de todas estas. Este es el proyecto radioastronómico más grande del mundo en este momento, ¿sí? Y que detecta ondas de radio, ondas y las microondas. Listo. Entonces, ¿es posible escuchar la luz? Entonces, antes de llegar a esto, yo lo tomé de un trabajo que un estudiante, tres estudiantes, y él, Harold, hicieron en la Universidad Distrital. Yo soy también clase en la Universidad Distrital. Se era para un curso de física 2. Y ellos construyeron un instrumento con el cual activo luz y genero sonido. Y con eso les voy a explicar cómo obtuvimos los sonidos que vamos a empezar a escuchar. Bueno, en total vamos a escuchar en toda la charla, creo que son 18 archivos de sonido. Le dice que es software libre. Vamos a comenzar por la Luna. Eso es un mundo, ¿no? El Sol, los planetas, nos vamos a ir fuera del sistema solar. Puede ser que sea el computador Después tecnológico. vamos a regresar a la Tierra, vamos a escuchar cómo se escucha la Tierra por el espacio. Y otro archivo bien curiosos que encontramos. Ahora, ¿cómo suena el universo? ¿Cómo suena la Luna? Pues yo no sé qué se están imaginando. Yo también me sorprendí un poco al principio al escuchar estos archivos. Inclusive alguien puede pensar más allá de la física, ¿sí? Puede imaginarse algunas cosas que no están explicadas por los físicos, ¿no? Escuchemos, por ejemplo, entonces el origen primero del sonido, ¿sí? Antes de eso, después de que Maxwell genera esta explicación de lo que es la luz, Pero apenas sabe cómo utilizar software libre. después de que se origina la teoría de lo que es la luz, llega un señor llamado Hertz y produce la primera onda de radio, que después, usando un instrumento, ¿cierto?, yo puedo generar sonido. Esto más adelante lo vamos a entender. Y Germán les va a poner la primera emisión de radio que se hizo en el año 1904, el nacimiento de la radio. Ahí podríamos decir que salió la primera onda de radio que se pudo escuchar, ¿no? Es un video original del profesor Reginald Hessel, que fue el único que realizó esta emisión
Este es un video original con su señora haciendo una traducción. Dass nicht nur Cowboys mit dem Lasso umgehen können, nein, auch Tänzerinnen berühren möchten. Sogenannte Devisenmusik. Rose und Wille meistern das Schicksal. Das ist die Losung unserer Schwerkriegsbeschädigten. Für ihre Zukunft wird gesorgt. This report is one of the last surviving programs on Nazi terror. Dem Sprung gehört Mut. Una de las primeras emisiones de televisión fue esta, un programa alemán que muestra que los veteranos heridos en guerra o discapacitados, cómo se recuperan, cómo se rehabilitan. Inclusive más adelante hay una fiesta en la que bailan, pues es un programa de propaganda. Y muestra bien lo que es el tema de esa radiación electromagnética, ¿cierto? Esa longitud de las ondas de televisión, ¿cierto? Y generar un aparato que no solamente te generaba audio, sino también imagen. Entonces, es ese proceso. Según la radiación electromagnética, en un aparato nos genera tanto sonido, ¿cierto?, como imagen de nuevo, pero en el visible. Bueno, ahora vamos a escuchar la luna. Recuerden que la luna no emite luz propia, sino una luz reflejada por el sol. Pero de todas formas nos está dando información sobre la composición de la luna. ¿Cómo suena la luna? Qué dramático será. El sol. Intuitivamente pensamos que el sol debe sonar espectacular. Sobre todo consideren que el sol es una estrella dinámica y la luna es bastante muerta, pero el sol no, el sol es muy dinámico. Hay manchas solares, campos magnéticos, ilusiones solares,
protuberancias, en fin, vamos a ver en esta video de NASA. El tema acá, si ven una periodicidad, está relacionado, lo que ustedes ven ahí, ese arito, ¿cierto? Unos luz coronales, y esa imagen que ustedes ven así, esa imagen proviene, es imagen de rayos X, ¿sí? O sea, esas ondas electromagnéticas que está enviando el Sol en rayos X, ¿sí? Y hay un ultravioleta, ¿sí? Entonces lo que hace es convertir de nuevo esa señal, ¿cierto?, de luz, esos cambios de luz por esa erupción que hay, y vuelve de nuevo, ¿sí?, a archivos de sonido. Ahora vamos a Mercurio, un planeta muy pequeñito con un campo magnético muy débil, casi inexistente. Solares, de todo un poco de cosas. De erupciones solares, de erupciones volcánicas. Sí, debe razón. Está cuando uno dice Marte, todos los niños gritan rojo. Parece que tenemos algo con Marte. Marte y los marcianos, Marte, el planeta rojo. ¿Cómo suena Marte? Júpiter tiene un campo magnético 4.000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Es más, la principal característica de Júpiter es que es enorme. Júpiter es más grande que todos los demás planetas. Todo el mundo tiene ese mismo problema. Pero sobre todo, la única forma es hacer como hace el profesor, que repite lo mismo como 10 veces en todas las clases, en conferencias. Realmente Júpiter está compuesto esencialmente de hidrógeno. Modelos digitales. Toda la superficie que vemos es la atmósfera, hidrógeno, que flota sobre un océano de hidrógeno líquido. Es tan grande la presión que el interior de ese océano de hidrógeno líquido tiene un núcleo de hidrógeno metálico, algo que no soñamos hacer aquí en un laboratorio de la naturaleza en Júpiter, hidrógeno metálico. Y es tan grande la presión por el tamaño del planeta que el interior del núcleo de hidrógeno metálico
tiene una reacción termonuclear, o sea que Júpiter emite más radiación que la que recibe el Sol, un poco más grande, creo que 8 veces más grande, se hubiera entendido como una estrella nana, tendríamos 2 estrellas y esta conferencia no hubiera sido posible. Pero eso quiere decir que Júpiter definitivamente pensaría yo que debe sonar muy distinto a lo que hemos venido oyendo. En otro tema de Júpiter, bueno, exactamente lo que dice Germanes, sí hubiera tenido 15 veces más masa, porque las nanas cafés empiezan desde las 15 masas de Júpiter. Pero bueno, y lo segundo es, al ser el campo magnético tan intenso, entonces atraen muchas partículas, unas que vienen empujadas del viento solar y unas que vienen más allá, partículas que se llaman rayos cósmicos. Y vienen estas partículas que se llaman generalmente protones a alta velocidad y empiezan a girar alrededor del polo, los polos del Júpiter. Y por ese giro empiezan a emitir una radiación que incrementa esa radiación que detectamos en Júpiter. Hay un curso de waves, de ondas. Entonces, por eso yo creo la conexión. El sonido que vamos a escuchar de Júpiter es el original del Voyager 1, el primer Voyager. Fue lo que grabó este sonido. Pero eso sí es grabación de sonido como tal. Si bien hay unas diferencias, además en este caso estaba pasando. Hubiera sido mejor así como tú dices, grabar así en Marte. Entonces ella va recibiendo esa luz, ¿cierto? Que después la transformamos en sonido. Ella se va moviendo y se genera un efecto similar al que tenemos cuando pasa al frente de nosotros una ambulancia que se mueve. ¿Sí? Entonces ustedes ven cómo ese sonido cambia. ¿Sí? En la luz también pasa, entonces también, eso se llama efecto Doppler, y la luz también tiene efecto Doppler. Entonces, o si se queda, la fuente de emisión está quieta, pero en este caso el detector se está moviendo. Entonces cambia la frecuencia de la luz, y finalmente, como la conversión, si cambia la frecuencia de la luz, va a tener una conversión de frecuencia en sonido. Es decir, que eso nos explica un poco ese cambio de ritmo, por así decirlo, de lo que estamos escuchando. Ahora vamos con Saturno y su luna Titán. Recuerden que allá está la misión Cassini. Estas son sonidos captados por la Cassini. Cassini orbitó Saturno y cuando se acercó en algún momento a Titán envió un explorador, la sonda Huygens, que descendió en Titán, en la superficie de Titán. Y en la medida en que iba descendiendo, también tenía antenas que nos mandaban información. Y esa es la información que vamos a escuchar ahora, tanto de Saturno como de su luna Titán. Parecía la de la luna de la Tierra. La luna. Parecía una película de terror. Pero así sonaba también la luna. Pura luz reflejada. Sonaba mejor Júpiter. Estaba más calmadito. Pero ¿y no es cuando está el televisor?
Equivocarse es de malos. Eso debe tener mucho tratamiento por debajo. Eso debe haber mucho ruido. Aunque no sabían que los planetas deben tener gases, no sé, compuestos que hagan que las ondas no se transmitan así. Sí. No es como la Tierra que Ya se dio la cuenta. Estas piedras redondas, pero no redondeadas por corrientes de agua, sino por corrientes de metano. O sea, tú no tienes, Titán tiene lagos de metano, tiene mucho metano. El metano es chévere para la vida. Entonces se piensa que Titán está en el mismo estadio en el cual estaba la Tierra hace 4.000 millones de años cuando se inició la vida en la Tierra. Titán es una especie de laboratorio que tenemos a la mano para saber cómo se inició la vida en la Tierra. No significa que haya vida en Titán, porque las condiciones son muy distintas a las que tenía la Tierra hace 4.000 millones de años, pero el hecho que haya tanto metano es bien importante. Hablando de vida, los cometas, que se supone y se cree que son los responsables del agua en la Tierra. Los cometas están hechos sobre todo de agua, de hielo, se acostumbra a llamarlos bolas de hielo sucio, hielo con polvo. La misión Stardust de la NASA se acercó al cometa Tempel-1 y lo estudió, y también tenía sus antenas y captó estas señales del cometa. Ay, qué chiste. El cometa va girando, ¿no? Pero salgamos del sistema solar. Un agujero negro. El centro de nuestra galaxia, como muchas otras galaxias gigantes, tiene un agujero negro supermasivo. En realidad, un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan grande que forma un colapso gravitacional y la materia que cae dentro del horizonte de sucesos desaparece allí. Entonces, podríamos pensar que todo cae como un sifón, pero también salen señales de rayos X. Y esas señales es porque de alguna forma se forma ese agujero que es en espacio-tiempo, y tenemos alrededor de un disco, se llama el horizonte de eventos. Es decir, que en el fondo no podemos saber detrás de ese horizonte de eventos qué hay, porque ¿qué sucede? Está el agujero negro, pero como si empiezan las partículas de afuera a girar rápido, y esas partículas que giran empiezan a emitir rayos X por esa velocidad que llevan, y entonces no nos deja ver qué es lo que está por dentro. Entonces es bien curioso el agujero negro, ¿sí? Solamente sabemos que hay un horizonte de eventos que precisamente esas partículas están girando, pero no sabemos nada sobre el sifón, sabemos solamente el agua que está girando alrededor del sifón. Algo bien curioso, y esos sonidos son reconstruidos a través de esa información. Este agujero negro se llama el GRS 1915-105 y es un trabajo desarrollado por el MIT, por un físico llamado Edward Morgan. Vamos a escuchar los sonidos de los rayos X emitidos por este agujero negro.
tiene dos características. Primero, la densidad es tan grande en las esferas pulsares que una cucharadita pequeñita de pulsar pesaría millones de toneladas. Pero además gira muy rápido sobre sí misma, emitiendo unos pulsos que son en miles o millones de veces por segundo. Y los pulsos son precisos y exactos. Es más, Camilo nos explicó que el disco de Voyager trae un mapa de estrellas pulsares de la galaxia, que en el futuro para los viajes espaciales van a servir como faros. Si usted ve esa estrella pulsar, tiene un pulso totalmente distinto a esa o a esa. Cada estrella pulsar tiene su pulso. O sea que si usted detecta una estrella pulsar, usted sabe en qué lugar está de la galaxia. Sí, algunas personas criticaron el hecho de que se enviara el mapa de estrellas pulsares en el Voyager indicando dónde estamos, porque sería como decirles a unos extraterrestres dónde estamos y podrían venir a cobrarnos. Entonces, ese día originalmente fue Carl Sagan fue el que estuvo detrás de decir eso, porque siempre él fue un creyente que existía vida en el universo, y pues una forma de saberlo era mandar esta sonda y no lo hicieran saber. Ustedes saben que la ciencia es fáctica, o sea, tenemos que medir cosas, si no, no es ciencia. En todo caso, vamos a escuchar una estrella pulsar, que es uno de los sonidos más potentes que existen en el universo. Qué estrella tan rara. después de que una supernova, que es una estrella alrededor de 100 veces la masa del Sol, estalla. Entonces lo que queda es una estrella de neutrones. Ustedes saben que en el átomo nosotros tenemos los electrones, está el núcleo del átomo, y en el núcleo están protones y neutrones. ¿Sí? Entonces, quitan todos los protones, solamente quedan todos los átomos, solamente los neutrones. Y esta estrella empieza a girar a velocidades muy altas. Ustedes se dan cuenta ahí. Ese dato, por ejemplo, usaron varios pulsares. Uno era un dato de 1.4 ciclos por segundo. Es un dato en física que se llama la frecuencia, ¿sí? Cuando las cosas giran. Y cuando las personas van en una marcha militar, la frecuencia, ¿cierto? Las personas van sobre un puente. La frecuencia que ellos generan en la oscilación del puente es de un ciclo por segundo. ¿Sí? Si eso coincide con el modo de vibración del puente puede caer. Es la vibración. Siempre esto es una vibración. El caso que veían de 30 veces por segundo, ¿eso qué es? Cuando ustedes tienen un LP. El LP tiene frecuencia de 30 revoluciones por segundo.
Acá de 45 también. Y las otras, pues ya ustedes se dan cuenta que son mucho más rápidos, y había uno incluso que era un séptimo de la velocidad de la luz, y entonces por eso los sonidos iban cada vez fluyendo más. Bueno, ahora vamos a escuchar tal vez el sonido más antiguo, el sonido propio del origen del universo, del Big Bang, lo que se llama la radiación cósmica de fondo, el remanente del Big Bang, que uno lo puede escuchar cuando prende el televisor y lo sintoniza. Ruido blanco. Cuando se da uno la señal, que hace, ahí hay sonidos que vienen de la radiación, del origen del universo. Esto lo descubrieron dos físicos llamados, dos ingenieros, eran ingenieros de sonido de la Bell Telephone en los años 60. Penzias y Wilson utilizaron una antena que de repente descubrieron que no importa a dónde la apuntaban, tenía un ruidito. Fuera de día o fuera de noche, o no importa qué lugar del cielo, entonces ellos pensaban que la antena estaba sucia, que había unas palomas adentro que se cagaban en la antena, y entonces, bueno, capturaban las palomas y se las llevaron, limpiaron la antena y otra vez. Y después, comprobando eso con otros físicos, descubrieron que lo que habían encontrado era la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo nos revela el sonido más antiguo del universo, y cualquier variación que escuchemos allí se debe a variaciones muy sutiles en la densidad de la materia que existe desde el origen del universo. Escuchemos el sonido más antiguo. Ellos eran ingenieros, ¿sí? Y la primera vez que le dan un premio Nobel de Física, coger y descartar que toda esa señal, ese ruido que ellos tenían, realmente era un fondo de radiación, no provenía de ninguna fuente en tierra, sino que venía del universo. O sea, no venía de ninguna fuente en tierra. Y ellos lo publicaron en la revista, y después hablaron con el grupo de cosmología más cercano, que estaba entendiendo el origen del universo, y en ese momento era controversia si el universo había tenido un punto inicial o si siempre había estado. Y cuando se dieron cuenta de eso, calcularon la temperatura asociada a ese fondo de radiación y encontraron la temperatura del fondo del universo de 2.7 Kelvin a la distribución de masa actual. Pero si nos devolvíamos a un punto inicial, ¿cierto?, encontrábamos esa correlación que existió ese punto. Entonces, los señores cosmólogos validaron precisamente esa medición, y esa radiación cósmica de fondo, que es una emisión en las microondas, que gracias a nuestros aparatos podemos convertir a señales de audio que estamos escuchando, fue el pilar de lo que se llama el Big Bang, que es nuestro modelo cosmológico actual. Y por eso fue premio Nobel de Física estos dos señores. Entonces, aquí viene entonces, ahora sí, ¿cómo es posible escuchar la luz? O sea, estamos, ¿cierto? ¿Qué acabamos de hacer? Escuchar la luz que provenía, ¿cierto?, de todos esos objetos, incluso hasta el fondo del microondas. Entonces, el proyecto final de estos estudiantes fue generar este Theremin. El Theremin fue un instrumento, ¿cierto?, llamado teléfono en su versión primitiva, es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos, inventado en 1919 por el físico músico ruso Lev. ¿No? Y luego, Astrales 2025. 10, 20. Esos temas. Entonces, ¿qué es lo que hizo fue construir? Eso me impresionó a mí, porque 2005, no siempre escucha, 2009, 2005. Que tenemos esas ondas de radio electromagnéticas, 05 eso. tenemos un aparato, ¿cierto? Y me lo convierte en audio. Eso nos pasa cada mañana cuando prendemos el radio. Pues la antena, ¿cierto? El señor está en su cabina, genera una onda de sonido, que después con un aparato se genera una onda electromagnética que va a una antena,
de emisión a una antena de recepción y finalmente llega a su casa y usted la escucha. Entonces, este es un aparato básico donde él tiene acá una fotoresistencia y él incide luz a esa fotoresistencia. Esa fotoresistencia es las que están pegadas a todo el alumbrado público. ¿Por qué creen que hacia las 6 de la tarde se prenden las luces? Porque les deja de llegar luz y entonces se activa el circuito. Entonces, este mismo aparato, ¿cierto? Este es todo el circuito que está detrás para que cuando... Eso es un sensor, ¿no? Ese circuito integrado que está todo detrás, ¿cierto? Todos los instrumentos electrónicos, los aparatos electrónicos. Para cuando llegue la luz sobre esta fotoresistencia, me genera un archivo de... me genera un sonido. Ese es un parlante. Una señal. Entonces, aquí está, ¿cierto? Ese es un protoboard, ese es todo el instrumento, todo el que se llama su software libre, el hardware libre. Y este es el sistema de audio. Sí, eso lo va a hacer. Voy a decirle, profe, yo hago eso. A ver si me lo vale como este es el proyecto. aparato electrónico que nos permite, ¿cierto? La luz que llega a la fotoresistencia, convertirla en sonido que escuchamos por este parlante. Entonces, antes de llegar a nuestra... Entonces vamos a ver el video. Por eso las presentaciones del... Ya está grabado acá, Este eso es un se va a video subir a que hicieron radio. estos estudiantes mostrando, porque yo les dije, ustedes tienen que probar eso. Funciona. Este video muestra cómo esa luz se convierte en sonido. Claro, ellos para hacerlo armónico lo acompañaron al toque de una guitarra. O sea que el otro sonido es el que generó la luz. Entonces, cuando se acercaba la luz, si ven que la intensidad cambiaba, subía, ¿cierto? Y cuando la alejaban, disminuía. Eso es una fórmula, digamos, que todos conocemos cuando tenemos una fuente de luz, ¿cierto? Y se llama el inverso al cuadrado, a la distancia. Entonces es interesante cómo esa misma ley aplica también en sonido cuando se hace la conversión. Entonces, esa es la forma como nosotros, la forma básica de cómo convertimos esa luz en sonido, ¿sí? Porque el espacio, la densidad de partículas en el espacio son alrededor de 10 partículas por unidad de volumen, ¿sí? En el espacio exterior. Acá nosotros en la Tierra, ¿cuántas partículas tenemos por unidad de volumen? 6.023 por 10 a la 23. Es decir, tenemos un chorro. Entonces, lo que quiero decir es que en el espacio exterior está vacío. Para que se pueda generar una onda de presión, una mini onda de choque cuando hablamos. Cuando yo estoy hablando, ¿cómo generamos ese sonido? Mi temperatura interior, ¿a cómo está? 37 grados, ¿cierto? Aquí afuera, ¿a cuál estamos? 17 grados, 20 grados. Hay una diferencia de alrededor de 15 grados, 20 grados. Eso genera, entonces yo tengo acá, ¿cierto? Ese cambio de temperatura, cuando yo hablo, genera una pequeña onda de presión que les llega a todos ustedes. Y ustedes internamente tienen un sensor que con esa pequeña onda de presión le genera ese sonido. Entonces, si no hay partículas, no hay sonido, punto. Entonces, claro, cuando la gente decía, bueno, yo, ¿cómo puedo escuchar, ¿cierto? Estos planetas y estoy en el vacío. No, la razón era que nosotros lo que hacemos es convertir esos sonidos, vienen de la conversión de esa luz que viene de esos planetas en los diferentes tipos de luz, mediante aparatos como esos que construyó estos estudiantes de la Universidad Estatal. Bueno, vamos a ir con la última sección de archivos. Regresamos a la Tierra. ¿Cómo suena la Tierra del espacio? Yo me imagino que es una mezcla del campo magnético de la Tierra, la luz de la Tierra, las ondas de radio, la televisión, todo, imagínense. ¿Cómo suena la Tierra? Van a hacer una buena introducción. ¿Qué nos imaginamos?
que si existe vida, ¿cierto? Los confines del universo y tengan la capacidad de detectar esa radiación que emite la Tierra y poder hacer esos mismos baratos que hemos construido, pues así nos escucharían, ¿no? Entonces no van a venir. ¿No? Bueno, vamos a ir a unas cosas más terrenales. Ayudas de meteoros producen sonido. Es decir, esos pequeños fragmentos. Meteoro no, es un